Buenos días, amigos de Oquidiario. Hoy estamos en el Ateneo Mercantil de Valencia, una institución emblemática de la ciudad, fundada ya por el año 1879, y dentro de ella, en una sala muy emblemática que es la Sala de Banderas. Y con nosotros se encuentra Juan Manuel Bádena Carpio, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia y responsable del área de empleo y formación, y Cecilia Herrero Camilleri, que es también la concejala delegada de Emprendimiento y de Agricultura en el Ayuntamiento de Valencia. Estamos aquí hoy porque queremos hablar con ellos de temas importantes acerca del empleo en la ciudad de Valencia, de una fundación muy importante para ese empleo que se llama Valencia Activa, y del emprendimiento, de la formación y de todas estas cuestiones. Y lo hacemos justo unos días después de que haya pasado, unas semanas después de que haya pasado la Dana, que el pasado día 29 de octubre asoló decenas de pueblos de la provincia de Valencia y también pedanías de la propia ciudad de Valencia. Y creo, Juan Manuel, que el primero que llegó a esas pedanías fue usted. Pues creo que sí. A las 7:30 de la mañana yo estaba atravesando el nuevo cauce del río Turia, llamado Plan Sur, desde Pinedo, y entré en las primeras alquerías de Castellar Oliveral, y allí ya me encontré con que había un punto en donde los vehículos normales no podían atravesar. Me encontré con varios vehículos de bomberos que estaban rescatando a personas que se encontraban atrapadas por el agua dentro de Castellar, y me encontré con un colaborador del Consell Agrari que con su tractor, cuya presidenta es Cecilia Herrero, Isidro, y un tractor de grandes dimensiones, y le pedí que me dejara subir con él para poder adentrarme por aquellos caminos rurales que llevaban a esas alquerías de Castellar, para poder comprobar directamente cuál era la situación. La verdad es que era una mañana que, además de la desgracia que había sucedido, era un poco tenebrosa porque estaba todo lleno de niebla. En Valencia tenemos niebla algunos días, pero no muchos, y esa mañana del día 30 fue un día especialmente tenebroso en ese sentido porque estaba todo muy nublado y con mucha niebla. Había momentos en que no se podía distinguir dónde acababa el agua y empezaba la niebla en los campos, porque esto era las 7:30, a las 8 de la mañana, estaba amaneciendo en ese momento en Valencia. Y la verdad es que fue una experiencia complicada, porque vi cómo la situación era mucho más grave de lo que la noche anterior habíamos podido prever, por lo que habíamos visto a través de lo que nos llegaba a las redes sociales. Verlo en directo era muchísimo peor. Esa misma tarde, ya acompañado de la concejal Herrero, fuimos más allá de esas primeras alquerías, porque ya se podía pasar por encima de la lámina de agua, el agua había descendido, y llegamos a algunas alquerías en donde personas incluso de edad habían tenido que subirse al piso de arriba porque se les había inundado toda la planta baja, y nos dijeron: gracias por estar aquí, sois los primeros que habéis venido, hemos estado esta noche absolutamente sin luz, y ha sido una situación francamente complicada. Luego ya al día siguiente ya pudimos ir a la Torre, a la pedanía de la Torre. También allí nos encontramos con personas que habían pasado un día entero prácticamente sin comer, sin agua, sin luz, y que al poco ya empezaron a recibir las linternas de los policías locales. Bueno, la primera situación fue la de interesarnos por cómo estaban y ver de qué manera nosotros podíamos ayudar. Y Cecilia, creo que vosotros estuvisteis, como ha contado Juanma, a pie de campo, con los pies en el barro, en aquella situación extrema. ¿Cómo vive un concejal del Ayuntamiento de Valencia estos momentos tan complicados en los que tiene que estar con la gente sobre el terreno? Pues con la responsabilidad que tenemos, porque nosotros hemos venido a dar un servicio público, y ante esa situación que, como ha comentado Juanma, no se nos trasladó tampoco la gravedad, y cuando vimos lo que había, lo primero que dijimos es: aquí se necesita el ejército ya. Las historias que nos contaban los vecinos eran realmente aterradoras. Uno de las alquerías que visitamos, de unas personas de muy avanzada edad, estuvieron durante más de 24 horas achicando agua de su casa, con el temor de que la corriente de agua los arrastrase. Realmente todas estas personas han vivido una situación trágica
requieren ahora todo nuestro apoyo y en esos primeros momentos, desde luego, nuestra primera máxima fue estar a su lado, ayudarles en todo lo que nos pidiesen. Como ha comentado también Juanma, cuando pudimos avanzar un poco más allá de Castellar, que pudimos entrar por la parte de atrás de la Torre, una de las pedanías más afectadas, en la que mayor número de fallecidos ha habido, pues nos trasladaban la dejadez que habían tenido por parte de otras administraciones. No había llegado aún nadie a llevarles ni lo más básico, ni agua, ni comida. Estaban totalmente desorientados y hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano para llevarles todo aquello que nos pidieron. Desde colchones, también una cuadrilla de inmigrantes que había venido a la campaña del Caqui, lo perdieron todo en una noche. Y bueno, nos pedían colchones porque se habían quedado sin lo más básico, tenían también un bebé de 3 meses, nos pedían también ropa seca para el bebé y bueno, nos organizamos, también es verdad, como pudimos, con muchos voluntarios también que nos llamaban y ofrecían sus medios porque nosotros tampoco teníamos ni el vehículo para poder llegar allí. De hecho, muchos de los vehículos del ayuntamiento se han perdido, porque estaban ubicados en naves en Sedaví, por ejemplo, los del Consell Agrari, incluso también en la Torre, vehículos que podían haber sido de ayuda en esta situación, paradójicamente se perdieron todos también en esa riada. Y os vi en imágenes que estabais incluso cargando alimentos en camiones, que estabais haciendo un trabajo, digamos, a pie de obra, en la mismísima Dana, ¿no? Sí, a pie de obra y lo que sí que tuvimos también muy presente era que de eso no había que hacer ningún tipo de espectáculo, porque sí que hemos visto que lamentablemente otros concejales de este ayuntamiento pues han ido pues a sacar imágenes, a hacerse el book de fotos como en otras ocasiones ha hecho el presidente del gobierno Sánchez con algunas desgracias, y eso es lo que no se puede permitir. Aquí había que ayudar y se tiene que seguir ayudando de manera discreta. No hay que hacer ningún tipo de espectáculo de una desgracia así. Tenemos que estar todos a la altura y saber que esto es una situación que nos tiene que unir más a todos los valencianos. Bueno, yo, después de este comentario sobre el tema de la Dana, quería presentaros más en profundidad. Juan Manuel Badenas nació en Valencia en 1965. Es el único español miembro de la Real Academia de Ciencias de Ultramar de Bélgica. Ya nos explicarás esto, Juanma. Y además es catedrático de la Universidad Jaime I y académico y ensayista y jurista. ¿Cómo es que eres el primer académico, el único español académico de esta...? Vale. La Real Academia de Ciencias de Ultramar de Bélgica es una academia que se fundó por el rey de los belgas para tratar de compensar a los países de ultramar del colonialismo que había tenido Bélgica durante otras épocas, especialmente con el Congo. Ese fue el origen. Lo que ocurre es que después lo que he intentado ha sido que esa academia lo que tenga es aportaciones que sirvan para llegar precisamente a esas regiones de ultramar. En la Academia de Ciencias de Ultramar no se investiga sobre cuestiones europeas ni norteamericanas, sino sobre países de ultramar. Entonces necesitaban a alguien que fuera experto en derecho iberoamericano. ¿Y tú eres experto en derecho iberoamericano? Sí, yo también soy miembro de la Academia de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Córdoba, en Argentina, y he hecho algunas investigaciones y trabajos relacionados con derecho sudamericano. Entonces, necesitaban a alguien que incorporase eso a la sección de Ciencias Sociales y Humanas de la Real Academia de Ciencias de Ultramar. Y entonces me invitaron a formar parte y el rey de los belgas pues me nombró. Y bueno, ahora no dispongo mucho tiempo para poder ir por allí, pero sí tengo el honor de formar parte de esa Real Academia. Pues es una cosa importante e interesante para un español y para un valenciano, formar parte precisamente, ser el único español, el único valenciano, por supuesto, que forma parte de esa academia. Espero no ser el último, que haya más. Y bueno, en cuanto a Cecilia Herrero Camilleri, es abogada, colegiada en el Insigne Colegio de Abogados de Valencia, el ICAP, y es titular, como hemos dicho, de las concejalías de Emprendimiento y Agricultura y presidenta de OAM Consell Agrari, que es un organismo autónomo de gestión de servicios agrícolas, ¿no? Cecilia, ¿qué es exactamente el OAM? Sí, es un organismo autónomo dependiente de la Delegación de Agricultura. Los organismos autónomos son delegaciones de competencias para tratar determinadas materias que, en lugar de estar solamente dentro de un servicio, pues digamos,
externalizan en ese organismo para tratar determinadas materias. En este caso, gestiona todas las infraestructuras agrarias de titularidad municipal, como toda la red de caminos, que por cierto han sufrido unos daños considerables. De hecho, ayer se empezaron ya las obras de reparación de todos estos caminos, porque la riada ha dejado todas estas infraestructuras que son de incalculable valor y de utilización para todos los agricultores de la Huerta de Valencia, y se ha empezado ya esta labor de reparación, porque ha sido realmente devastador lo que ha sucedido. Yo quería preguntaros a vosotros, que tenéis áreas de un peso muy importante en representación de Vox en el Ayuntamiento de Valencia, como son empleo, formación, emprendimiento, y que en la anterior legislatura dirigía el PSOE, que está ahora en la oposición. ¿Y qué fue lo que os encontrasteis cuando llegasteis allí, cuando llegasteis a estas áreas de empleo, de formación, de emprendimiento? Pues mucho dogmatismo ideológico. Digamos que gestión no había mucha. Lo que había era mucho prejuicio ideológico, y lo que se habían orientado todas las políticas del ayuntamiento que tenían que ver con empleo, formación y con emprendimiento, con ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, lo primero que me encontré cuando llegué a la concejalía fue que se había organizado una jornada que costaba 107.000 euros sobre lidereses, solo para mujeres, y una jornada que duraba solamente 4 horas. 107.000 euros, 4 horas. 4 horas, 107.000 euros, por supuesto. Sugerí, y se cumplió, que no se celebrase aquella jornada, porque me parecía que el dinero de los valencianos se tenía que emplear en otro tipo de cuestiones más eficaces, en intentar que el empleo de la ciudad de Valencia tendiese al pleno empleo, con el objetivo que nos hemos trazado desde el primer momento de llegar cuanto antes a la cifra que teníamos de empleo en el año 2007 o 2008 en Valencia. Ya estamos acercándonos. ¿Qué cifra era la del año 2007-2008? ¿En qué porcentaje estamos hablando de empleo? Pues estamos hablando de que el porcentaje de desempleo era el menor que habíamos tenido hasta ese momento. Fue justamente antes de que tuviéramos la crisis de la burbuja inmobiliaria, que hizo que el paro en España y en muchas partes del mundo, pero sobre todo en España y en Valencia, se incrementara. Por tanto, de lo que tratábamos era de volver a la situación de precrisis del año 2008. No se había hecho nada por eso. Todo eran prejuicios ideológicos, y lo único que se buscaba era favorecer ciertas políticas relacionadas únicamente con el sesgo de género, pero sin tratar de favorecer las condiciones para la empleabilidad de la generalidad de los ciudadanos, que es lo que se trata fundamentalmente, de dar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos para que puedan acceder al empleo. Y, por curiosidad, esos 107.000 euros que tenía previsto pagar el Partido Socialista entonces en esa concejalía, ¿a dónde iban dirigidos? ¿Quién era la organización que los...? Porque estamos hablando casi de 26.000 euros la hora. Efectivamente, sí, yo creo que lo más caro que he visto en mi vida relacionado con lo que tiene que ser el empleo del dinero. Yo he dirigido varios congresos y jornadas, y a veces por 10 o 15.000 euros se podía organizar una jornada o un congreso durante un par de días. Y sin embargo, 107.000 euros por 4 horas me pareció un auténtico despilfarro. ¿Y a quién iba dirigido? ¿Quién era el...? Iba dirigido a mujeres, sin especificar, pero tampoco sin determinar cuál era el contenido. Tampoco crea que los ponentes eran premios Nobel que tenían un caché súper elevado. Eran personas absolutamente desconocidas. Creo que algunos de ellos ni cobraban. Entonces, no se sabía muy bien dónde iba todo ese dinero. Iba a decir, si no cobraban, ¿dónde iba el dinero? ¿Dónde iban los 107.000? Efectivamente. Claro. Por eso no se celebró aquella jornada, como no podía ser de otra manera. Claro. Y como concejala delegada, como el emprendimiento, ¿qué encontraste al llegar al ayuntamiento en tu parcela? Pues muy parecido a lo que comentaba Juanma, puesto que antes era una sola concejalía. La de emprendimiento, empleo y formación era una sola concejalía, entonces se escindió cuando nosotros llegamos al gobierno, y me encontré pues lo mismo, ninguna idea nueva, siempre el mismo tipo de ayudas por género, por edad, sin hacer el más mínimo estudio serio de ver las necesidades que pueden tener los emprendedores y las empresas valencianas, aquellos que quieren también reemprender, dando la espalda totalmente a la empresa familiar,
pues encontré un panorama realmente desolador. De hecho, todas las ayudas que se han hecho este último año son todas nuevas, en 4 bloques, una que digamos que la hicimos como, digamos que lo llamamos emprendimiento tradicional, esa sí que es nueva. La del emprendimiento tradicional enfocamos ayudas a agricultores, que los consideramos empresarios y emprendedores, porque claro, sin ese tipo de ayudas, pues el empresario, emprendedor, agricultor no va adelante. Todos sabemos la situación calamitosa que tienen. También enfocamos otro tipo de ayudas para la conciliación, que llevaban muchísimos años sin tener ningún tipo de incentivo para aquellos emprendedores que tengan algún tipo de situación familiar que les impide poder emprender, a la contratación con cuantías que realmente incentivan a contratar. Las cuantías de las ayudas a los contratos del anterior gobierno no llegaban ni a los 1.000 euros, no sé si eran 500 euros o algo así. Tú no puedes mantener a una persona, le pides que mantenga la contratación de una persona durante un año cuando le estás dando una ayuda de 500 euros. Nosotros lo hemos hecho hasta 4.000 euros, entre 4.000 y 8.000 euros, pues para que se pueda reactivar realmente ese empleo. Y bueno, pues para resumir un poco, no había nada nuevo, pequeñas cuantías, digamos, esas, yo lo llamo limosnas, porque digo, es que realmente eso no incentiva absolutamente el emprendimiento ni las nuevas ideas. También otra novedad en la que nos hemos enfocado ha sido articular premios. Los premios al emprendimiento social, que lo hicimos con 2 categorías, una a la trayectoria de las empresas de aquí de Valencia y otra a proyectos nuevos emprendedores. Creemos que esta vía siempre genera muchísima más innovación, muchísimas más ganas de emprender y de consolidar el tejido empresarial aquí en la ciudad de Valencia. ¿Tú crees que cuando hablas de ayudas de 500 euros que había entonces, era más de cara a la galería, o sea, para que una realidad hacia la persona o hacia el empresario que podía contratar realmente gente? Sí, como dices, eran todo medidas hacia afuera, propagandísticas, simplemente para decir, hemos repartido X cientos de... Eran de cara a la galería. De cara a la galería. Más cuantitativa que cualitativamente, pero además medidas que se diluyen de tal manera que no se notan. Claro. Un emprendedor, para que pueda crear empleo, para que pueda contratar a otras personas, necesita una inyección económica mínima. Por 500 euros nadie contrata a nadie, ni menos un año, porque eso no da ni para el papeleo de la gestoría para contratar a esa persona. Por tanto, lo que se tienen que aplicar son medidas realistas que efectivamente redunden en la creación de puestos de trabajo para la ciudad de Valencia. Y yo creo que eso es un poco lo que habéis intentado poner en marcha en Valencia Activa. ¿Para qué es útil de cara al empleo de los valencianos ahora, con vosotros al frente, Valencia Activa, para la formación, el emprendimiento, el empleo? Vamos a ver, los que crean empleo son los empresarios. Las administraciones públicas lo único que podemos hacer es generar las condiciones de confianza para que los emprendedores creen puestos de trabajo. ¿Y qué necesitan los emprendedores para contratar personas? Pues encontrarse con unos demandantes de empleo cualificados para ocupar los puestos de trabajo que necesitan. La Fundación Valencia Activa tiene como subtítulo del Pacto para el Empleo de la Ciudad de Valencia. Voy a decir en qué consistía el Pacto por el Empleo para la Ciudad de Valencia durante los últimos 15 años, durante gobiernos del Partido Popular y gobiernos de Compromís con el Partido Socialista. Pues era un pacto en el que estaba solamente la Confederación de Empresarios y los sindicatos. Y lo que hacían era solapar cursos que hacían exactamente igual los sindicatos como la Confederación de Empresarios, y el mismo curso básicamente tanto Comisiones Obreras como la UGT. De manera que lo que hacían era siempre lo mismo, y en la mayoría de los casos cursos con tendencia de género, curso para la igualdad de las mujeres en el trabajo, pero sin crear capacitaciones específicas para esas mujeres para poder acceder a los puestos de trabajo que se precisan en el mercado. De los datos que nosotros tenemos de empleabilidad en el Ayuntamiento de Valencia, el 51% de las personas que se contratan en el Ayuntamiento son mujeres. Por tanto, en el Ayuntamiento, en cuanto a las políticas públicas de empleo, no existe en ningún caso ninguna discriminación en contra de la mujer.
Por tanto, no se trata de hacer cursos para emplear mujeres, se trata de hacer cursos para que las mujeres y los hombres, y sobre todo los jóvenes masculinos y femeninos, tengan la posibilidad de acceder al puesto de trabajo porque tienen la cualificación que se requiere. Nosotros, a partir del día 1 de enero, vamos a instaurar lo que se llama un gran pacto para el empleo en la ciudad de Valencia, que cambia la política que se había tenido durante los últimos 15 años, especialmente durante los últimos 8 años. Ya no va a ser un pacto en el que van a estar únicamente los empresarios a través de la Confederación de Empresarios y los sindicatos a través de los sindicatos que todos conocemos, sino también los otros agentes sociales que sirven para que se pueda crear empleo y de calidad en la ciudad de Valencia, como son los centros de formación, los centros universitarios, que son los que tienen que proveer de los títulos, pero sobre todo de la formación que los emprendedores requieren para contratar a esas personas. Y algo también muy importante que tampoco se había tenido en cuenta, que son los colegios profesionales, Claro. que son los destinatarios donde se van a inmatricular o inscribir los profesionales que autónomamente o incluso por cuenta ajena van a ingresar en el mercado laboral. Por tanto, se tienen que realizar cursos de formación por parte de la Fundación Valencia Activa, que es para la formación fundamentalmente, pero ¿fundados en qué esos cursos? Pues tiene que ser en las aportaciones que nos dan los verdaderos agentes sociales que saben de esta cuestión, que son no necesariamente los sindicatos, que sí pueden dar su opinión y hay que tenerla en cuenta, y los empresarios, que también tienen que dar su opinión, pero los empresarios directamente, no necesariamente las organizaciones empresariales, pero también los colegios profesionales que conocen cuál es el estado de cada profesión en cada momento determinado, y las universidades y los centros de formación, que son los que tienen que adecuar sus planes de estudio y sus titulaciones a lo que el mercado requiere. Esto que estabas contando, las dos cosas son muy interesantes. Por un lado, el pacto de empleo que vas a iniciar, y por otro, comentabas que en épocas pasadas se hacían cursos, pero un poco que era un poco ya una rutina, ¿no? Era un poco justificar, tenemos este curso para que exista Valencia Activa, y lo que estáis haciendo ahora es darle una utilidad real a Valencia Activa. Claro que sí, eso es lo que estamos intentando tanto de la Concejalía de Emprendimiento como desde la de Formación y Empleo. Es decir, se trata de invertir el dinero de los valencianos, del presupuesto municipal, en políticas activas de formación y de empleo, pero no, como ya estamos formando parte del pacto, a ver cuánto me toca de la subvención. Y para eso yo te presento unos cursos para justificar los gastos en los que voy a incurrir, pero sin que haya una evaluación de saber exactamente si esos cursos que se realizan verdaderamente de una forma eficiente redundan en el incremento de puestos de trabajo que se cubren en la ciudad de Valencia. Nosotros creemos que cada dinero que se gasta, cada euro que se gasta del presupuesto municipal tiene que ser utilizado de la forma más eficaz posible. Claro. Y bueno, ¿hasta qué punto era necesario, por lo que ya veo que sí, ese cambio de rumbo, porque ya creo que me lo has explicado un poco, después de toda la etapa del PSOE con Podemos? Me has explicado el tema del dogmatismo, el tema de que había casi una rutina entre los sindicatos. ¿Hasta qué punto más, además de eso, era necesario este cambio? Bueno, yo creo que ya solo por eso el cambio es importante. Sí. Yo creo que las políticas tienen que ser políticas técnicas, profesionales, nunca mejor dicho, y no dirigidas por una orientación política determinada. Nosotros no intentamos imponer ningún dogmatismo ni ningún principio político. No elegimos a unas personas u otras por su connotación ideológica. Nosotros lo que tratamos de procurar es que todos los agentes sociales, cada uno tiene su forma de pensar, cada uno tiene su ideología, cada uno hace las cosas a su manera, que cada uno aporte su visión objetiva y profesional de las cosas para crear una política de empleo realista en la ciudad de Valencia. Bueno, llegamos al día 29 de octubre de este 2024, el Día de la Dana. ¿Y cuál es el efecto que tiene la Dana en las políticas de empleo, en las políticas de emprendimiento en la ciudad de Valencia? Hubo un efecto atmosférico, un efecto climático, un efecto lamentablemente terrible sobre las ciudades y las vidas humanas, pero ¿cuál es el efecto en el empleo? El efecto que ha tenido ha sido de un parón durante 15 días económico en toda la ciudad de Valencia. Nos comentaban desde la CED, desde la Confederación de Empresarios, que habían tenido una caída de facturación del 80%. Esto parece que se está recuperando, pero tenemos que poner todo de nuestra parte
para reactivar otra vez la economía con todos los medios que tengamos. De hecho, las dos concejalías orientaremos todas las actuaciones de 2025 a la recuperación, sobre todo en las pedanías, pero en toda la ciudad, y intentando orientar a todas esas personas que se han quedado sin nada. Cuando digo de emprendedores, estimamos unos 1.500 en las 3 pedanías afectadas, entre pequeñas empresas y autónomos, pues que han sido gravemente dañados y que se han quedado sin medio de vida. Eso no se lo lleva la riada, eso queda para el futuro, y cuanto más tiempo pasa, pues más se agrava su situación, y como decimos, con estos nuevos presupuestos pues vamos a darles todas las herramientas que necesiten para reactivarlo. ¿Cuáles van a ser esas herramientas? ¿Tenéis ahí ya, porque supongo que habréis hecho un...? Sí, el día 13 de noviembre pasado tuvimos una reunión en donde se pretendía presentar el nuevo plan de empleo para la ciudad de Valencia. Claro, ese plan de empleo se había elaborado sin pensar que el día 29 de octubre iba a suceder lo que iba a suceder. Era un plan de empleo en donde se intentaba que las cifras de empleo de la ciudad de Valencia siguieran creciendo, se analizaban las razones por las cuales esas cifras de empleo eran tan buenas en la ciudad de Valencia. Hay que pensar que las cifras de empleo en Valencia antes del día 29 de octubre eran triple creación de empleo con respecto a Barcelona y el doble de creación de empleo respecto de la media nacional, incluso respecto de Madrid. Por tanto, nos encontramos con que teníamos una situación que era relativamente buena, que en el último año las cifras de empleo estaban siendo muy buenas en nuestra ciudad, pero claro, ante lo sucedido, y como decía Cecilia Herrero, ante ese parón que se ha producido en la actividad de los pequeños empresarios y autónomos, pues había que reorientar y tener en cuenta cómo había que resolver esa situación. Entonces, lo que se ha hecho ha sido reorientar ese plan de empleo teniendo en cuenta las 3 pedanías afectadas. Hay que pensar que los pequeños empresarios y los autónomos pueden estar, digamos que 1 semana, 2 semanas, 3 semanas sin prestar servicio, producto a sus clientes, pero lo que no pueden estar es 3 o 4 meses. Entonces, las primeras medidas que estamos tratando de desarrollar, tanto desde la Concejalía de Emprendimiento como desde Valencia Activa y de la Concejalía de Empleo y Formación, es ver de qué manera podemos dar continuidad a esos pequeños empresarios y a los autónomos para que este lapso en el que están atrapados de no poder dar servicio o producto a sus clientes sea lo más corto posible. Entonces vamos a intentar, cuanto antes, estamos desarrollando jurídicamente desde el Ayuntamiento los medios para darles la posibilidad de que tengan espacios y los utensilios necesarios para poder continuar con su actividad. También hay que tener en cuenta que la ciudad de Valencia, con respecto a la área metropolitana, es como si fuese un solo núcleo compuesto de 2 partes, como 2 ventrículos en un corazón. Sucede que toda la parte sur, formada por 16 pedanías, 16 poblaciones, y las 3 pedanías de Valencia, han colapsado. Ahí la actividad económica está prácticamente detenida. En algunos polígonos industriales las naves no se pueden utilizar. Pero claro, eso incide también en la otra parte de ese núcleo, que es la parte más del norte y del centro de Valencia, que tiene una relación económica y de convivencia con esa parte intensísima. Con lo cual, lo que está afectado no solamente la parte sur de Valencia con esas 16 poblaciones y las 3 pedanías, sino que es el conjunto de la ciudad. Por tanto, hemos de pensar en medidas que sirvan para reactivar el emprendimiento y, por tanto, la creación de empleo en el conjunto de la ciudad de Valencia. Y en eso es lo que estamos trabajando por encima de todo a las 2 concejalías. ¿Tenéis ya alguna iniciativa sobre eso? Bueno, lo primero que estamos haciendo en este momento, y sería, digamos, poco sensato no hacerlo, es evaluar los daños. Estamos evaluando cuál es el daño que realmente se ha producido, cuáles son los sectores de actividad económica más perjudicados y, en función de cuáles sean y dónde se encuentren, tratar de resolver el problema. Pero ahora estamos en el proceso todavía de evaluación. Hay que pensar que ahora es exactamente 1 mes de que tuvo lugar la riada.
Claro, entonces entiendo que primero viene ese proceso de evaluar los daños, después vendrá ya sobre eso la elaboración de una estrategia y luego ya la puesta en marcha, ¿no? Sí, porque que nadie piense que de esto vamos a salir en un mes ni en dos. Yo creo que todo el año 2025 lo vamos a tener que dedicar fundamentalmente a la recuperación del empleo y del emprendimiento de la ciudad de Valencia. Yo creo que es lo más importante, porque los daños materiales poco a poco se van a ir resolviendo, pero la recuperación de todo el tejido productivo es lo que nos va a costar un poco más. El otro día en una reunión que tuvimos con expertos economistas, dijeron que el PIB del año 2025 de España no va a crecer como estaba previsto porque se ha producido la gota fría en Valencia. Todo lo que estaba previsto que creciera el PIB en España es lo que no va a poder contribuirse por parte de Valencia como consecuencia de este parón económico que supone la gota fría y la riada. Lo que nos da una idea de la importancia que tiene Valencia en el contexto del Estado español y tanto económico como social y, por supuesto, laboral y de emprendimiento, ¿no? Sí, por eso no se entiende la escasez de las medidas mal llamadas ayudas del Gobierno de España, porque no se ha planteado, por ejemplo, crear una zona franca durante el tiempo que haga falta, libre de impuestos, no aplazamientos, como han venido haciendo hasta ahora, no más préstamos, porque muchos de estos emprendedores que lo han perdido todo aún seguían pagando los préstamos ICO del COVID. Luego, no los podemos endeudar más, han perdido su medio de vida, han perdido todo, se necesita realmente ayudas reales y de momento no vemos esa predisposición desde el Gobierno de España. Nosotros, con las competencias que tenemos aquí, con el presupuesto que tenemos aquí, que no nos olvidemos que somos también municipio afectado, aunque no se nos haya reconocido, está afectado solamente a las 3 pedanías, pero el resto de la ciudad de Valencia también está sufriendo las consecuencias. Entonces, nosotros con las competencias que tenemos y con el presupuesto que tenemos, pues vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, pero a nadie se le escapa que si el Gobierno de España realmente mirase a los valencianos y quisiese ayudarlos, adoptaría otro tipo de medidas muchísimo más valientes y muchísimo más necesarias que las que se han anunciado y se han aprobado ya en esos reales decretos. Vosotros, desde el Grupo Municipal de Vox y desde Vox, pedís que se declare a Valencia solicitáis esta zona franca de impuestos, es decir, que durante un periodo de 1 año, 6 meses, no sé, eso ya es un tema de análisis vuestro, se hace una zona franca donde no se paguen impuestos. Bueno, esto entiendo que sería lo deseable. Podíamos sí pedirlo, yo creo que lo deberían pedir los propios concejales del Partido Socialista, que para eso tienen a su secretario general y presidente del Gobierno, que digamos que tienen, se supone, un trato más... Que acaba de hacer un congreso al recién estrenado, lo que tenemos claro es que nuestra filosofía no es la filosofía de dar un dinero simplemente, sino de lo que se trata es fundamentalmente de crear las condiciones para la reanudación y mantenimiento de la actividad económica. Porque no se trata de dar un dinero para que la empresa se termine cerrando, sino que lo que hay que hacer es dar los apoyos económicos y de medios para que la continuidad de esa empresa se mantenga, porque tienen que seguir. Y luego habrá que ver también, en el caso de que haya algunas empresas que no tengan más remedio que cerrar, pues a esas empresas darles una opción de reconversión en otro tipo de actividad que también pueda ser interesante económicamente. Y eso habrá también que prepararlo y habrá que ayudar con formación. Claro. Entonces, eso es lo que estamos evaluando ahora. Estamos evaluando todos los daños, ver qué empresas van a continuar, qué empresas van a tener que reconvertirse y empezar a orientar todo eso. Y una cuestión que le he dicho en otra ocasión anteriormente, pero que hay que insistir. Necesitamos que por parte del Gobierno de España se adopten las medidas hidrológicas necesarias para evitar que esta tragedia se vuelva a repetir. Porque ¿quién va a querer volver a invertir en su campo o en su nave industrial si es un campo o una nave industrial que se encuentra en una zona inundable? Por tanto, lo primero que tiene que hacer el Gobierno, si quiere apoyar verdaderamente la economía de los valencianos, es tratar de evitar, poniendo los medios materiales, que esto se vuelva a producir. El otro día leíamos las declaraciones del decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puentes
de Valencia, donde dice cómo se tenía que haber esto evitado. Hay muchas llamadas por parte de los profesionales diciendo que este daño que se ha producido, la cuantía en que se ha producido, se podía haber evitado simplemente si se hubieran tomado a tiempo las medidas adecuadas. Por tanto, las primeras medidas que tiene que tomar el Gobierno son las de prevención de que esto vuelva a suceder. Segundo, ayudar a los empresarios, a los emprendedores, para que puedan continuar con sus actividades económicas. Yo tenía preparado aquí una pregunta que era si va a ser Valencia motor de empleo de toda la provincia, o puede ser Valencia con todas estas medidas motor de empleo de toda la provincia en este 2025, siempre sabiendo que salimos empezamos en esta fase cero de recuperación. ¿Es posible? Puede serlo. Puede serlo. Desde luego, en lo que respecte a nosotros, vamos a hacer todo lo posible para que sea así, porque lo que está afectado como consecuencia de la riada es 1/3 de la provincia de la ciudad de Valencia. Las poblaciones afectadas por la riada representan 1/3. Por tanto, Valencia, que en población representa 1/5 de toda la comunidad valenciana, pues de alguna manera tiene moralmente la responsabilidad de hacer todo lo posible para contagiar esa actividad económica al resto. Entonces, pues yo creo que sí, que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para tratar de conseguirlo. Estamos hablando de 2025 y, bueno, la Dana se produce el día 29 de octubre, pero antes de todo eso hay un balance de la gestión que el Grupo Municipal de Vox, y especialmente en materia de empleo y emprendimiento, ha realizado en este 2024, que ya está terminando, nos queda nada, apenas 29 días. ¿Cuál sería vuestro balance, el de los dos, de la gestión que habéis realizado a lo largo de este año en el Gobierno? Pues el balance es el que he dicho antes, liderábamos las cifras de creación de empleo de toda España. Y a nivel de grupo, a nivel de toda la gestión del grupo, ¿qué balancearías? ¿Cuáles han sido los logros que habéis tenido este año? En fin, yo creo que los logros fundamentalmente han sido generar la confianza para que los emprendedores siguieran confiando en este territorio para invertir y para desarrollar sus actividades. Eso se produce porque el ambiente, la atmósfera para la inversión está. También es cierto que en Valencia se han producido varias cosas importantes durante los últimos años que han ayudado a que estas políticas se puedan consolidar. Una de ellas es que se ha conseguido desestacionalizar el turismo en la ciudad de Valencia. Esto ha influido mucho en que muchos puestos de trabajo que hubieran sido a lo mejor fijos, discontinuos, se han convertido incluso en contratos por tiempo indefinido, porque no es lo mismo tener personas contratadas únicamente en estaciones determinadas, por ejemplo en verano, o tener personas que están contratadas durante todo el año, que eso hace que los contratos se puedan mantener. Y después, otro de los sectores que se ha comprobado que en Valencia estaba funcionando muy bien era el sector inmobiliario, pero no el inmobiliario en cuanto a la construcción de viviendas, sino el del intercambio, el de la intermediación, el de la compraventa de viviendas, que parece que también se ha consolidado mucho. De lo que se trata es de que, ya que están afianzados estos dos sectores, tratemos de incorporar algún más para que Valencia se convierta y siga siendo en una de las capitales de referencia para que los trabajadores y los empresarios se establezcan. Respecto a la última etapa en que gobernaba el Partido Socialista y Compromís y esta etapa, por lo que has estado comentando, las diferencias en creación de empleo y en todo esto en la ciudad de Valencia han sido bastante grandes, ¿no? Han sido importantes. Especialmente durante el último año, sí. Especialmente durante el último año. Ha habido más confianza y se ha generado más empleo. Por eso hemos alcanzado las cifras que se están acercando a las que teníamos en el año 2007-2008. ¿Qué le pediríais al nuevo año 2025? Entiendo que recuperación para la ciudad de Valencia, pero en el ámbito municipal y en el ámbito estatal, ¿qué le pediríais al nuevo año que tenemos ahí en puerta ya? Bueno, obviamente, como has apuntado, la recuperación es en lo que más nos vamos a centrar, porque, como habéis dicho, Valencia lideraba las cifras de empleo, también de emprendimiento. Es una ciudad con muchísimo potencial, una ciudad con un tejido empresarial pequeño, sí que es verdad que son microempresas, y digo en la ciudad de Valencia, microempresas y autónomos, pero en constante crecimiento. Y entonces, pues pediríamos que esta tendencia continuase y desde luego vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano.
Y luego también hacer una mayor defensa de la huerta, porque realmente no voy a dejar nunca de, no porque tenga las competencias, que también, pero porque ha estado muy abandonada realmente en los últimos 8 años. Los que se ponían la medalla de ecologistas han hecho realmente que el abandono vaya en aumento. Y por eso hemos puesto la agricultura como transversal. De hecho, se han unido con esta sinergia las concejalías tanto de agricultura como de emprendimiento para potenciar a través de los incentivos a los agricultores que se mantenga la huerta, porque es una característica fundamental de la ciudad de Valencia, que le da ese carácter característico y que no se puede abandonar ni perder como pretendían los anteriores gobiernos con esa ley de la huerta, que también sabemos el daño que ha hecho en esta dana. Así que bueno, pues pedimos que la tendencia al crecimiento continúe y que se recupere toda la actividad económica con mayor fuerza de la que ha tenido en el 2024. Y que la agricultura y la huerta no sea solamente un hecho paisajístico, como dice muchas veces la concejal Herrero, sino que sea un lugar productivo donde las generaciones de agricultores quieran mantener esa actividad. Que no sea un lugar solo para ir a pasear con bicicleta, que también es una buena cosa, ir a tomar el sol y dar un paseo por entre los arrozales o entre los campos de cultivo o entre barracas, pero que también sea un lugar donde la productividad sea compatible con ese paisaje. ¿Cuál es el sector sector productivo valenciano que en este momento requiere hemos hablado de la agricultura, ¿es quizá la agricultura que requiere una mayor atención o...? Yo creo que todos los sectores requieren atención, pero especialmente requieren atención los pequeños profesionales, los autónomos. Los autónomos tienen una vida económica muy cuesta arriba. Las administraciones públicas no les facilitan mucho el trabajo, les ponen demasiadas trabas burocráticas en muchos casos y después tienen que soportar muchos costes fijos que hacen que muchos de ellos no puedan sobrevivir. Por tanto, yo creo que una de las funciones que tienen las administraciones es facilitar la burocracia a los pequeños empresarios y a los autónomos y al mismo tiempo tratar de que cada uno pueda desarrollar su actividad lo más autónomamente posible, valga la redundancia, que no siempre lo consiguen. Y también antes comentabas que en Valencia se creaba 2 veces más empleo que en Barcelona. 3 veces más. 3 veces más empleo, perdón, que en Barcelona. 2 más que en la media de España. 2 más que en la media de España, correcto. ¿Qué se está haciendo bien que quizás allí no hagan tan bien? Porque muchas veces Barcelona, Cataluña es una comunidad que tiene muchísimas ayudas por parte del Estado, con mucha diferencia de la Comunidad Valenciana, que tiene muchísimas menos. Y sin embargo, Valencia, la Comunidad Valenciana, va a un ritmo que no alcanza Cataluña. ¿Qué es lo que se está haciendo bien aquí? ¿Qué diferencia? Yo creo que lo que se está haciendo es que se están haciendo las cosas bien y allí se están haciendo las cosas mal. Allí el sector ideológico sigue siendo muy importante. Hay que pensar que es lo mismo que se tenía aquí en Valencia durante los últimos 8 años, donde los criterios para tomar decisiones no eran criterios pragmáticos, lógicos, técnicos, profesionales, sino criterios de sesgo ideológico. Entonces, claro, cuando se toman decisiones de carácter ideológico, pues no son las más ajustadas hacia el mercado. Y de lo que se trata es de que el mercado, que no es que sea muy inteligente el mercado en sí mismo, porque el mercado es una cosa abstracta, pero lo que no se puede hacer es regular contra el mercado, porque eso generalmente no lleva al beneficio económico. Y luego tienes razón, Cataluña está siendo muy favorecida con respecto al resto de España. Nosotros reclamaríamos que en estos momentos España fuera un verdadero Estado social y solidario, que apoyase especialmente a la parte del territorio dañada por una circunstancia natural como ha sido la gota fría y la riada. Sin embargo, leemos en los periódicos de esta semana que el Gobierno de España ha dado no sé cuántos millones, no sé, 400.000 millones de euros, no sé, he perdido la cifra ya porque me parece que es tan grande, dirigida a Cataluña en lugar de la Comunidad Valenciana. Esto, desde mi punto de vista, implica una traición por parte del Gobierno al principio social y solidario de lo que es España. ¿Tiene que ver eso quizá con el hecho de que Pedro Sánchez necesita al Gobierno catalán para mantenerse en el poder, esa cesión constante?
Creo que eso es evidente que son los 7 votos, ¿no?, que lo apuntalan a Sánchez ahí en el poder, y obviamente eso tiene un precio, y el precio es abandonar a Valencia y favorecer a Cataluña en estas circunstancias. Aquí nadie ha estado a la altura, ni los dirigentes catalanes, que podrían renunciar y podrían decir no, vamos a ayudar a nuestros compatriotas valencianos, ni el presidente Sánchez, que prefiere pagarse su apuntalamiento y su sillón en la Moncloa antes que atender a los intereses verdaderos de los valencianos y a las necesidades de los valencianos. ¿Y dónde está entonces bueno, digamos que con todo eso en contra, cómo se consigue tener unas políticas de emprendimiento, de empleo desde un ayuntamiento con esa potencia por encima de Barcelona, y de que es la segunda? Barcelona y Valencia son la segunda y tercera ciudad de España. ¿Cómo se consigue superar a esa segunda ciudad de España por parte de la tercera? Pues ha conseguido a nivel de empleo, pero se debería haber conseguido también a nivel de reputación durante la legislatura pasada. Durante 8 años, precisamente con todo lo que sucedió políticamente en Cataluña, se tenía que haber aprovechado en Valencia para haber situado a Valencia como segunda capital de España desde todos los puntos de vista, especialmente desde el punto de vista económico. Por suerte, a base de mucho tesón y sobre todo de mucho empeño por parte de los emprendedores valencianos y de los trabajadores. Nosotros decimos que a quienes hay que agradecer las cifras es precisamente a los emprendedores y a los trabajadores valencianos, que son los que han conseguido hasta ahora esas cifras de empleo. Son ellos los responsables con su buen hacer. Si hay una recuperación, como parece y estáis apuntando, en el año 2025, con todas estas medidas, con toda esta valoración de daños, con todos los procesos de recuperación, ¿puede Valencia aspirar a convertirse en la segunda ciudad de España? ¿Puede en un futuro, a nivel de empleo? Deberíamos tender a ello. Sí, aparte es que el cambio de gobierno ha generado confianza, eso se ha notado, sí que es cierto. Por eso pues hay más personas que han decidido comenzar su actividad aquí en Valencia. Entonces creo que sí, que esto se va a perpetuar durante el próximo año. Por lo menos en lo que depende de nosotros. En lo que depende de nosotros, vamos a sin poner duda vamos a toda, como se suele decir, toda la carne en el asador para que la recuperación económica sea lo antes posible y tratar de mantener las cifras que teníamos hace un mes. Aprovechando que tenéis otras áreas también dentro del ayuntamiento, estábamos hablando antes de agricultura, ¿cómo detenemos ese éxodo que existe algo os ha apuntado antes, de los agricultores que están, sobre todo las nuevas generaciones de agricultores que están abandonando el campo, que sus padres han cultivado con tanto mimo y con tanto cariño? Y sí. ¿Esto cómo podemos...? Pues es un problema serio, sí que es verdad. Desde la Delegación de Agricultura y desde el Consell Agrari teníamos proyectado una escuela de agricultura para mostrar que es una salida económica viable y que es una actividad que vale la pena continuar. Ahora, con lo que ha sucedido, supongo que tendremos que revisar este proyecto que encontrábamos necesario e interesante para transmitir, ya que el relevo generacional dentro de las mismas familias se está haciendo cada vez más difícil, y en el sector de la agricultura más aún, porque es una actividad que está muy maltratada a todos los niveles, a nivel europeo y a nivel estatal, con unas regulaciones pues, que no les permiten ni siquiera cubrir los costes necesarios. Entonces, pues tendremos que rediseñar la estrategia para garantizar el relevo generacional y que no se abandone el cultivo de las tierras. Y bueno, hoy sí que hemos leído una buena noticia, que es que se va de la ley de la huerta se va a modificar, porque esa ley también ha hecho mucho daño, no solamente en esta Dana, sino también a la libertad de los propietarios de las tierras, que no les permite determinados usos terciarios, no les permite determinados cultivos, estaban muy constreñidos. Espero que esto pueda un poco dinamizar
otra vez la agricultura y que favorezca un poco el relevo generacional, pero desde el Ayuntamiento de Valencia y desde el Consell Agrari pues implementaremos las medidas, nuevas medidas, si es que esta escuela no la podemos llevar a cabo, pues nuevas medidas pues de fomento para incentivar el relevo generacional. Y han apoyado también desde la Concejalía de Emprendimiento el reemprendimiento. Y después desde Valencia Activa tenemos programada para la semana que viene una jornada que va a tratar sobre la convivencia de distintas generaciones de personas, no necesariamente dentro de la misma familia, en una empresa. Porque se da la circunstancia de que podemos encontrar una empresa con seniors de 70 años, con medios que están ahí entre los 40 y los 50 y personas pues, que a lo mejor acaban de incorporarse a la empresa que tienen veintitantos. Y los intereses vitales dentro del conjunto de la empresa pueden ser distintos. Por tanto, hay que analizar todos los aspectos de la empresa para poder hacer que ese relevo generacional se produzca con más facilidad. De eso contaremos con la participación en esa jornada del Instituto Valenciano de Empresa Familiar, con el cual vamos a intensificar a partir de ahora las relaciones, porque se da la circunstancia de que ha cambiado la presidencia actualmente y entonces vamos a tratar de reactivar con ese instituto. Hay que pensar que nosotros creemos que empresa y familia no son conceptos disruptivos, sino que puede haber una coincidencia entre estas cosas. También hay que tener en cuenta que el 80 y tantos % de las empresas españolas son empresas familiares y en la Comunidad Valenciana y en la ciudad de Valencia a lo mejor estaríamos cerca ya casi del 85 o del 90% de empresas como empresas familiares. Por tanto, la unión de los conceptos empresa y familia es importante tenerlo en cuenta porque esto se da mucho en el tejido empresarial de la ciudad de Valencia. Lo que estás comentando yo creo que entra también en el camino de la búsqueda de la transversalidad, ¿no? Entre esos seniors, esos jóvenes y ese escalón de trabajadores, digamos, de edad madura que no llegan a ser seniors, tampoco son juniors, ¿no? Sí, y aprovechar, digamos, las capacitaciones y la experiencia o las ganas de hacer de los que llegan, de unos y de otros, que sean elementos que ensamblen y coincidan y hagan que la empresa fructifique y se mantenga. Todas esas cosas también las vamos a hacer desde Valencia Activa. Creemos que eso es importante, porque lo que queremos es que las empresas se mantengan, porque si se mantienen las empresas, se mantienen los puestos de trabajo. Y siempre, y es muy importante, como comentabas, el papel de las pequeñas y medianas empresas y empresas familiares, empresas que vienen de abuelos, padres, hijos, y que la empresa va creciendo y se va desarrollando, ¿no? Que esto pasa mucho en Valencia, ¿no? Y después otra cosa que se hace también desde la Concejalía de Emprendimiento es el reemprendimiento, cuando dentro de una empresa son capaces de ir a otro sector y ampliar la actividad. Eso, como volver a emprender, aunque dentro de la misma empresa, a través del mismo vehículo empresarial o creando un anexo para seguir realizando actividades empresariales conectadas o no con la que originariamente se tiene. Otro tema que también, y lo podrá explicar la concejala Herrero, es que es el emprendimiento social, donde se trata de favorecer fundamentalmente aquellas empresas que generan riqueza en el entorno. Que lo explique Silvia. Sí, bueno, lo he apuntado antes, sí, lo hemos articulado a través de premios al emprendimiento social, unos a la trayectoria empresarial y otros a proyectos. Los de la trayectoria se han presentado empresas muy consolidadas dentro de la ciudad y hacen referencia, pues como decía Juan Mabadenas, que generan riqueza, no solamente buscan su lucro individual, su lucro personal, sino que también generan riqueza a su alrededor, generan otro tipo de servicios, otro tipo de locales, otro tipo de actividades a su alrededor y hacen que con su actividad florezca todo lo que hay alrededor. Hay un barrio en Valencia que se llama Alcabañal, en donde hay algún negocio que se estableció hace ya bastante tiempo, pero ha conseguido que otros repliquen el mismo modelo. Ese emprendedor no solamente ha generado riqueza para sí mismo, que es para lo que una empresa se funda, sino que ha generado un ejemplo que ha servido para que otras personas y el mismo barrio, que estaba degradado, y sigue degradado en algunas partes, pero ya ahí no, pues se haya regenerado como consecuencia del impulso que se ha realizado como consecuencia de la implantación de negocios paralelos
o replicados del que conocemos. ¿Hay un impulso relevante en el emprendimiento, en el empleo, en la formación, en los barrios también, de Valencia, más allá sobre todo, o sea, respecto a la etapa anterior, hay un Para nosotros todos los barrios son importantes. Hay que tener en cuenta que cuando iniciamos nuestra campaña municipal en el año 2023, cuando las elecciones, decíamos que nuestro lema era «Cuida lo tuyo». Hay que cuidar todos los barrios, hay que mantener los negocios propios de cada uno de los barrios y estamos a favor del mantenimiento de la naturaleza de las ciudades. No queremos que las ciudades se transformen como consecuencia de que se conviertan en una especie de parques temáticos en donde otro concepto de emprendimiento que no tiene nada que ver con el de la propia ciudad se establece. Estamos cansados de ver zonas de Valencia y zonas de otras ciudades en donde los negocios tradicionales han sido sustituidos por negocios que tienen que ver únicamente con una explotación turística, pero que no representan para nada la naturaleza o la idiosincrasia de la ciudad. Entonces, nosotros hemos de tratar de favorecer que cada una de las ciudades mantenga sus raíces, mantenga sus tradiciones, mantenga su cultura, y eso también se hace a través del comercio, a través de las empresas. Es muy importante. Claro que sí. Pues en nuestra filosofía, en nuestro programa, se encuentra eso, la defensa de lo nuestro y la defensa del entramado cultural, tradicional, empresarial propio de la ciudad. Digamos, va unido, por lo que me estás comentando, digamos que el emprendimiento, la creación de empleo, la formación, con el espíritu mismo de la ciudad, por decirlo de alguna manera, con lo que la ciudad representa a nivel social, económico, etcétera, etcétera. Claro, porque el comercio, la industria que se ha generado en un determinado territorio es lo que ha dado la propia tierra y sus gentes. Por tanto, eso forma parte de esa cultura. Y después se da la paradoja de que los turistas se supone que cuando van a una ciudad es para conocer algo distinto de lo que ellos conocen por su propio origen. Pero si no respetamos la propia esencia y naturaleza del comercio, de la industria y de las actividades de cada una de las ciudades, y lo que hacemos es que todo sea un magma semejante, en donde nos encontremos las mismas franquicias y las mismas tiendas de souvenirs en todas partes, pues entonces el incentivo de viajar desaparece también, con lo cual lo que hoy podría ser un incremento de dinero o de riqueza para algunos negocios, en el medio y en el largo plazo puede ser justamente lo contrario, precisamente por la desnaturalización del propio territorio y de las poblaciones. Claro, yo no me resisto a preguntar, porque recuerdo el día de la Dana y el Ayuntamiento de Valencia fue uno de los primeros que cerró parques y jardines aquella mañana. ¿Por el viento? Aquella mañana por el viento, sí, yo di la orden de que se cerrasen los parques y jardines, como lo hemos hecho en otras ocasiones, porque había riesgo de caída de ramas y de árboles. De hecho, lo primero que tuvimos que hacer aquí en Valencia durante el fin de semana siguiente a la Dana fue precisamente la retirada de todos los árboles y ramas que habían caído sobre las aceras y las calzadas de la ciudad. Hay que agradecer no solamente a los jardineros del servicio propio del ayuntamiento, sino a las contratas que también se prestaron y ayudaron. De hecho, hasta las contratas dedicadas a la jardinería también contribuyeron a la limpieza de las pedanías afectadas, retirando escombros y materiales, que no era la función propia de los jardineros, pero todos pusieron de su parte todo lo que tenían. Toda esta política, digamos, de limpiar los parques y jardines valencianos, de las pedanías, etcétera, etcétera, ¿está contribuyendo también a mejorar las condiciones de todas esas zonas para que haya un impulso también al empleo, al emprendimiento en todas las áreas que están alrededor? Es que para que las personas quieran vivir en un barrio, quieran invertir en ese barrio, tiene que haber un entorno que sea adecuado. En este momento los jardines, los parques de las 3 pedanías están destruidos. Hay que reconstruirlos. Y lo que hemos hecho ha sido preguntar estos días. Estamos preguntando a los ciudadanos, ya que tenemos que reconstruir el parque, ¿cómo lo quieren? Sí. Algo tan sencillo como eso que a nadie se le había ocurrido, que es, ya que tenemos la oportunidad de volver a construir un parque porque no nos queda más remedio, ¿qué parque quieren? A los propios vecinos. ¿Y qué están diciendo? ¿Cuáles son las...? Aún no han contestado, les estamos preguntando estos días, estamos preguntando ahora, porque nos interesa saber, ya que tenemos que hacerlo, cómo lo tenemos que hacer. Podemos hacerlo de una manera o podemos hacerlo de otra, podemos poner más setos, más árboles. ¿Qué tipo de árboles quieren? ¿Quieren palmeras, como algunos tenían por costumbre plantar?
o que parecía esto un oasis, o prefieren plantas o árboles de hoja caduca que en verano tienen hojas y por tanto hacen sombra y hacen agradable el ambiente, y en invierno se despojan de las hojas y por tanto entra el sol, y aquí el invierno con sol es muy agradable en la ciudad de Valencia. Todo esto lo tienen que decir los ciudadanos, pero hay que preguntarles, ¿no? Entonces, ahora estamos en esa oportunidad. En algunas zonas de Valencia tenemos que reiniciar la actividad. Entonces, los parques y jardines son muy importantes. También es que estamos hablando de empleo, estamos hablando de emprendimiento, pero para trabajar, para emprender, hay que descansar también. ¿Y dónde se descansa? En la ciudad, si no es en los parques y jardines. Y después hemos de tratar de que haya en el futuro emprendedores y que haya empleados. Tiene que la natalidad aumentar, y para que aumente la natalidad hay que crear también las condiciones donde las familias puedan tener un ocio, donde la familia se pueda entretener en su propio barrio. Claro. Puede ser parque infantil que hay que poner en esos jardines, el propio parque en sí mismo. Y fomentar la cultura de barrio, ¿no? Digamos, y fomentar la cultura de barrio, y eso genera alrededor, como lo hemos visto en muchas ocasiones, barecitos, pequeñas tiendas alrededor justamente de la zona jardinada, e incluso en la propia zona jardinada se puede poner un kiosco para que mientras los niños juegan en el parque, los mayores pues puedan tomarse una cerveza, sí, un refresco, un café, y hacer un ambiente mucho más humano, más confortable. Y yo creo que esa recuperación de los barrios, esa recuperación de la que está hablando, y ligada a la economía, ligada al empleo, es muy importante para que la ciudad siga viva, porque al final la ciudad no es el centro solamente, son sus barrios, son sus pedanías, son su todo, ¿no? Valencia se ha construido en muchos años a base de mucha gente de muchos lugares que se ha unido, ¿no? Este es un poco, digamos, el espíritu, ¿no? Sí, entiendo. Y después también hemos de conseguir que sea un entorno lo más seguro posible. Otra preocupación de las que tenemos los concejales, al menos de Vox, es que la ciudad de Valencia sea una ciudad segura, en donde las personas pueden estar en los parques y en los jardines de forma segura. También nos interesa que nos digan los ciudadanos qué piensan con respecto a la seguridad de los parques de la ciudad de Valencia. Que nos digan si nos consideran que son entornos seguros o no. Después también si quieren que mantengamos el mobiliario urbano en esos parques y jardines o no. Por ejemplo, unas mesas o unos bancos para sentarse, porque a lo mejor por las noches concentran botellones. Y es conveniente conocer también qué piensan los vecinos con respecto a esto. Porque durante muchos años lo que se ha hecho en el Ayuntamiento de Valencia ha sido tomar decisiones de acuerdo con una moral propia. Consideraban que había cosas que se tenía que hacer, como por ejemplo poner un carril bici en determinado sitio, simplemente porque consideraban ellos que era lo mejor, pero sin preguntar a los ciudadanos si les parecía conveniente quitar un carril de circulación para poner un carril bici, restringiendo la posibilidad de que un vehículo de emergencia pueda pasar por ese lugar porque han puesto un carril bici, por ejemplo. Nosotros tenemos muy en cuenta la opinión de los ciudadanos a la hora de tomar decisiones, porque lo que tenemos que hacer son políticas para los ciudadanos. Pues Juan Manuel, Cecilia, no sé si queréis agregar alguna cosa más. Me parece que ha sido un diálogo bastante interesante y hemos aprendido muchas cosas del tema del empleo, del emprendimiento y de otras parcelas también. Y daros las gracias por estar en este desayuno con Equidiario y emplazaros para una próxima ocasión donde tengamos oportunidad, ya en 2025, de conocer esa evolución a nivel de emprendimiento, de empleo, ese plan de empleo tan importante que quiere llevar a cabo. Si los agricultores conseguís también con vuestras políticas que vaya hacia adelante el empleo agrario, etcétera, y una ciudad de Valencia del siglo XXI a medida de sus barrios y de su empleo. Y a ustedes darle las gracias también por haber compartido este rato con nosotros. Muy buenos días.